Al llevar más de 100 años empleando los pistones, todos creemos o suponemos que sabemos exactamente cómo funcionan y cuáles son aquellas características que les hacen especiales. La cuestión es que aunque la historia fuese de 500 años, siempre habría cosas que contar y cosas que desconoceríamos. Haciendo algo de historia, emplear otras soluciones que no sean un pistón puramente de aluminio no es algo novedoso, sino todo lo contrario. Regresamos con aleaciones distintas al propio aluminio cuando ya tenemos la técnica suficiente para poder gestionarlas de manera más óptima que en sus inicios. Inicialmente se apostó por la fundición gris, la típica que estamos viendo en pantalla. Lógicamente, este tipo de construcción era algo bastante rudimentario. En la época en la que estamos remontándonos, no teníamos el equipamiento actual. Muchas ganas, poca técnica, herramientas rudimentarias. No eran ni más ni menos que empleados con los materiales que podían ser dominados. En aquel tiempo era más sencillo trabajar la fundición gris que no el aluminio. Tras este periodo se pasó por un pequeño lapso de tiempo en el que ya se empleó aceros blandos, incluso al cromo, por un periodo corto, hasta que tuvimos dominado la técnica que se quedó por más años trabajando, que es el pistón de aluminio al uso. En la actualidad y desde hace muchas décadas, el elemento esencial que forma los pistones son las aleaciones de aluminio, para poder aprovechar lógicamente todas aquellas particularidades que tiene este elemento. La principal ventaja de este material es la conductividad térmica, algo que en los motores necesitamos, y mucho además. No es ni más ni menos que poder disipar el calor que estamos generando y que nos sobra lo antes posible. Esto es algo que hace perfectamente. Pero lógicamente todo tiene una cara B, en este caso la fragilidad, y lo reactivo que es este elemento hace que no pueda trabajar en solitario, sino que siempre va acompañado de una serie de elementos con los cuales lo aleamos, y no solo con uno, sino con muchos de ellos. Es porque es necesario, necesitamos que su tenacidad aumente y necesitamos otras cuestiones que no tienen que ver con este vídeo, pero que hacen al aluminio algo más resistente y que podemos utilizar en los motores. Como en todo, siempre que tenemos un fuego proyectado y que además generamos una presión residente en ese espacio, tendremos por tanto calor, corrosión, abrasión e impactos, que son algo con lo que no podríamos trabajar si únicamente fuese aluminio puro. Lógicamente no se nos puede escapar que el aluminio es uno de los elementos más económicos para la industria y que por tanto trabajar con él es algo que ahorra en costes. Bien, y entonces, ¿cuál sería el motivo principal para dar un golpe de timón y volver a los inicios con los aceros? No es ni más ni menos que el intento por aprovechar al máximo el downsizing, disponer de motores muy pequeños con mucha potencia. Esto solo es posible si mejoramos los materiales con los que trabajamos. Dentro de esta política es precisamente donde vamos a trabajar con pistones de acero o aleaciones de acero. ¿Y cuáles serían las ventajas de trabajar con un pistón de acero? Pues no son pocas, la verdad. Si tenemos en cuenta que un pistón de acero es capaz de soportar entre 2 y 3 veces más presión sobre la cabeza, pues lógicamente esto es una ventaja si tenemos la intención de seguir la escalada de potencias actual. Y no solo eso, sino que debemos ser conscientes que cuando nosotros producimos una cantidad generosa de presión dentro de una cámara de combustión, también la deformamos. Puede ser que la deformemos de forma puntual o, si llegamos a la zona plástica, la deformemos ya de manera permanente. Consecuentemente, con lo que hemos comentado, si el acero es capaz de soportar entre 2 y 3 veces más presión que el aluminio, pues evidentemente en el caso de la cámara de combustión llegaremos a esta deformación permanente antes en el aluminio que no en el acero, y esto es algo que vamos a necesitar, y además
mucho. En la actualidad es común encontrarse problemas de inyección que terminan con la vida útil de cualquier pistón, bien sea porque dosificamos una cantidad mayor de combustible de la que necesitamos, bien sea porque no somos capaces de cerrar en el momento oportuno. Todas estas cuestiones, que además hemos visto en reiteradas ocasiones en este canal, es necesario que las podamos comparar qué sucedería en un pistón de aluminio y qué sucede en un pistón de acero. Lógicamente, la dureza de un pistón de acero limita la acción de estos inyectores. La degradación del pistón queda algo más mitigada. Cuidado, y esto es importante, no alucinemos por un momento y pensemos que un inyector puede quedar totalmente abierto y que no va a recibir daños el motor porque hemos instalado unos maravillosos pistones de acero. ¿Lo romperemos? Claro que sí. Lo que sucede es que tardaremos más tiempo o tendremos que tener un daño mayor para poder causarle daños al pistón. Y teniendo en cuenta que las características técnicas del acero son muy superiores en cuanto a resistencia se refiere al aluminio, podríamos llegar a pensar que el pistón, ¿por qué no?, pese menos, porque en muchas ocasiones limitamos el uso del acero por cuestiones de inercia, que tienen que ver lógicamente con la masa del propio elemento. Entonces es posible. Pues sí, puede llegar a pasar que el conjunto pese menos en acero que en aluminio. Vamos a demostrarlo y de esta manera cerramos el capítulo aquí. Para poder ser equitativos en la prueba, la única solución que tenemos es emplear el mismo motor para ambas soluciones, en cuyo caso no hay demasiadas referencias que podamos trabajar. Pero curiosamente en este mismo canal hemos visto una serie de vídeos sobre el K9K. Y este es uno de los motores que incorpora en sus últimas generaciones pistón de acero y que en las anteriores siempre ha sido de aluminio. Por tanto, estos viejos conocidos, que ya hemos presentado en otras ocasiones, van a ser el pistón de aluminio con su respectivo bulón y el pistón de acero con su bulón. Ahora sí, vamos a realizar una prueba que va a consistir ni más ni menos que en pesar las 4 piezas, o sea, el pistón por un lado, el bulón por otro y la suma de ambos, lo mismo en el de acero, y luego los cubicaremos. Muy bien. Por un lado vamos a pesar el pistón de aluminio, lo hacemos boca abajo, ahora veréis por qué. Tenemos 451 gramos, redondeando. Vamos ahora con su bulón. Fijémonos que el bulón pesa 180 gramos. Pistón de aluminio más bulón son 632 gramos exactamente. Muy bien, vamos ahora con el pistón de acero. El pistón de acero, a priori, tiene que pesar más, porque es de acero. Y lógicamente se corrobora, escasos gramos más, 464,3. Vamos ahora a pesar su bulón. El bulón, lógicamente, pesa menos. ¿Por qué pesa menos? Porque es más corto. Vamos ahora con la suma de ambos. Fijémonos que el resultado final es de 594,5 gramos. Bien. Por tanto, tenemos como ganador el pistón de acero. Esto es algo que a priori no debería de ser así, ¿correcto? El acero es más pesado, pero también podemos trabajarlo de maneras diferentes para conseguir este efecto. Una vez realizada la prueba de peso, vamos ahora con la prueba de volumen, que es algo bastante simple pero muy gráfico. Nos va a ayudar a saber cuál es la diferencia de volúmenes ocupados por cada uno de ellos. Volúmenes reales. Estamos justo en la línea, no se aprecia a ver, pero vamos a colocar un par de imágenes para poder corroborar esto. Y vamos a sumergir el primero. ¿Era suficiente? Sí, yo creo. Y nos quedamos faltando muy poco para los 700. Esto lo haremos con un regle para poder saber exactamente cuánto es. Bien, vamos ahora con el pistón de acero, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a sumergir primero el pistón solo y ahora vamos a añadir el bulón.
La lógica ya nos dice que va a ser menor la cantidad ocupada, lógicamente lo vemos mucho más pequeño y esto a priori ya nos da la solución. Efectivamente esto es así, vamos a realizar exactamente el mismo procedimiento que antes. El hecho de realizar la prueba con un líquido no es ni más ni menos porque todos conoceréis que los pistones, o muchos de ellos, tienen algún tipo de canalización para mejorar la refrigeración, bien sea de la cámara de combustión o del dorso de los segmentos, o ambos en este caso. Por tanto, si realizamos un cubicaje burdo por fuera, nos vamos a dejar una porción importante de material en la sección interior, y dado que es algo bastante relevante en cuanto a la diferencia entre el aluminio y el acero, es importante que si lo vamos a cubicar lo hagamos con un líquido. ¿Y por qué la haces con refrigerante y no con agua? Bien, es por sus propiedades anticorrosivas que por tanto nos da la posibilidad de volver a emplear este tipo de elemento para otra cuestión distinta. Si hacemos la misma prueba con agua, vamos a oxidarlo, ni más ni menos. Bien, si somos capaces de disminuir el peso del pistón de acero respecto al de aluminio en su conjunto, como hemos podido apreciar, lógicamente esto también lo podremos trasladar a otros elementos. Y esto es justamente lo que podríamos llegar a hacer en el caso del cigüeñal. Tengamos en cuenta que cualquier cigüeñal tiene su dimensión acorde a aquello que debe soportar. Me refiero, las muñequillas de biela están calculadas para poder soportar aquel peso que estamos lanzando. En definitiva, la inercia es quizás una de las partes más negativas de cualquier motor. Si nosotros disponemos de una muñequilla de biela que la hemos calculado para X cantidad de gramos y podemos disminuir esta cantidad de gramos, podremos hacer que todo el conjunto pese menos. Consecuentemente, con la rebaja en el peso del cigüeñal, podremos hacer lo propio también con la biela. Que nadie se me venga arriba porque realmente estamos hablando de ñagazas, estamos hablando de una cantidad muy ligera de material, entre un 5 y un 7%, pero cualquier granito de arena que podemos aportar es algo que en la suma del cómputo global que podemos hacer en un motor es algo notorio. Si probamos el coche de hace 25 años y uno actual, teniendo en cuenta las normativas anticontaminación, ya os digo que es como estar en otra época distinta, en otra época muy lejana. Otra cuestión de vital importancia es cómo nos afecta el calor tanto a un pistón de aluminio como a uno de acero. Esto es algo que todos o la gran mayoría conocéis. Es evidente que un pistón de aluminio tiene un factor de dilatación mucho mayor que no uno de acero, propiamente porque el aluminio tiene una expansión mayor, y esto es algo que se refleja en los motores. La dimensión total en frío de un pistón de aluminio debe ser mucho más reducida, teniendo en cuenta que cuando alcancemos la temperatura de servicio llegamos a una medida en la cual todavía pueda ser posible la circulación por dentro del cilindro. Esta dimensión inicial y final es quizás la medida más importante dentro de un pistón, básicamente porque si nos quedamos cortos vamos a tener un campaneo excesivo, un paso de lubricante hacia la cámara de combustión y unas emisiones desmesuradas, especialmente cuando estamos a temperatura baja, pero también cuando tenemos la temperatura de servicio de cualquier motor. Con el acero no es distinto, tenemos exactamente que cubrir las mismas peculiaridades que con el pistón de aluminio. La cuestión es que podemos trabajar con unas tolerancias más reducidas, porque tendremos una dilatación inferior y podremos trabajar mucho más justos. Teniendo en cuenta que el entorno del pistón en el que nos vamos a encontrar es mucho más favorable al acero que no al aluminio, por supuesto porque forman parte de la misma familia, y esto es algo a tener en cuenta. Si vamos a tener una dilatación del cilindro y el producto que está circulando por el interior es exactamente de la misma familia, diferentes compuestos ligeramente, pero la dilatación es bastante acorde. Por tanto, va a ser mucho más amigable que no si estamos circulando con un pistón de aluminio, porque lógicamente no vamos a poder hermanar de la misma manera ambos productos. Debemos ser mucho más tolerantes a la hora de dejar holguras en un pistón de aluminio que no en uno de acero. Esta tolerancia que estamos dejando debemos ser conscientes que va a ser alterada. ¿Y cómo será alterada? Será alterada en el momento que nosotros abusemos del propio motor. Si le damos algo más de candela al acelerador, lógicamente lo que vamos a lograr
va a ser mayor cantidad de calor medio en la cabeza del pistón. Esto es algo que se tiene en cuenta en origen. Debemos ser conscientes que cuando nosotros trabajamos con un motor, podemos hacerlo con una marcha más o menos constante donde todo va muy relajado, o podemos ir a una pista a correr. Cuando nosotros nos vamos a una pista a correr, generamos mayor cantidad de calor medio en el motor. Si el pistón no es capaz de circular por dentro del cilindro, llegaremos al gripado, básicamente porque la dilatación del pistón no cabrá dentro del cilindro. En ese momento obstaculizaremos su marcha y adiós motor. Esto con un pistón de acero no es que no ocurra, sino que las diferencias entre una temperatura de servicio normal y la temperatura final que podemos llegar a alcanzar en un circuito son menores. Y por ello podemos tener un trabajo mucho más homogéneo y correcto entre la cabeza del pistón y la falda del mismo, cosa que con el pistón de aluminio siempre tendremos que quedarnos algo más cortos por precaución. Y no solo esta cuestión, sino que además los pistones acostumbran a tener algún tipo de recubrimiento antifricción y también evitando la sonoridad. En los pistones de acero también se produce este tipo de recubrimiento. Lo hemos proyectado, imprimado, lo hemos colocado sobre una superficie que se va a mover. Por tanto, cuanto menos se mueve, mayor eficacia adquiere esta protección que le hemos colocado. El hecho de tener una altura de compresión inferior tampoco es por casualidad como ninguna de las otras cuestiones, sino porque con el acero somos capaces de contener la presión que tenemos en la parte superior de la cámara de combustión con menor cantidad de material. Esto es algo que no podríamos realizar con un pistón de aluminio, sino que necesitamos una cantidad generosa de material que pueda soportar este tipo de presiones. Es importante tener en cuenta que aquello que nos ha cambiado o que nos ha definido el peso final del pistón de acero y del pistón de aluminio es precisamente el bulón. Si somos conscientes de que el bulón es bastante más corto, deberíamos de pensar qué es lo que aplica para que esto sea posible. Y esto es algo bastante sencillo de entender. Nosotros necesitamos una superficie de contacto que soporte la presión que tenemos en la cámara de combustión. La única manera de poder soportar esta presión es poderla disipar a través de una superficie, en este caso la que estamos viendo con la flecha, que la trasladará al bulón y el bulón a la biela. En el caso del acero tampoco es distinto, es exactamente igual, pero lógicamente el acero es capaz de soportar mayor presión, con menor cantidad de material. Tal como podemos apreciar en la imagen cenital, hemos sido capaces de reducir el espacio de contacto del bulón con el pistón. Esto es algo tan importante que permite recortar la longitud del bulón a prácticamente 1/3 menos. Pero otra cuestión igualmente importante, quizás más, y de la que se habla algo menos, es que esto tiene otra peculiaridad. En aquellos motores en los que ya se ha producido en masa una motorización estándar con unas medidas y unas cotas determinadas con un pistón de aluminio, y ahora introducimos un pistón de acero, tiene ciertas ventajas que vamos a ver a continuación. Fijémonos que la inclinación máxima que adquiere una biela está definida básicamente por la carrera y también por la longitud de la biela. Esto es algo importante a tener en cuenta por una serie de cuestiones. Fijémonos, si tenemos el pistón en el punto muerto inferior y pasamos al punto muerto superior, lógicamente lo que hemos hecho es una carrera completa. Esta carrera está definida por 2 radios. Estos 2 radios no son ni más ni menos que si partimos desde el centro del cigüeñal y nos movemos hacia la parte superior tenemos un radio y si es hacia la parte inferior tenemos otro radio. Esto es algo que debemos conocer a la perfección para entender el siguiente punto. El hecho de haber achatado el propio pistón de acero, lógicamente tiene una implicación directa si no cambiamos ningún otro factor del motor, y es el hecho de que debemos prolongar el cuerpo de la biela para poder llegar al punto muerto superior, en las mismas condiciones que lo haríamos con un pistón de aluminio. Esto tiene implicaciones importantes en cuanto a apoyos se refiere, y esta es la parte quizás más importante y menos notoria de un cambio de altura de compresión. De forma esquemática, y solo para tener en cuenta qué es lo que sucede, si nos fijamos, cuando hemos pasado algo por encima de los 270 grados o cuando estamos un poco antes de los 90 grados, es cuando tenemos la inclinación máxima de la biela. Esta inclinación
será la que nos descompondrá las fuerzas que tenemos en la cabeza del pistón, de manera que una porción de ellas las transmitiremos a la camisa, cosa que no reproduce ningún tipo de trabajo, o por lo menos no el que necesitamos. El apoyo que tendremos en el momento que estamos comprimiendo será hacia este costado, y cuando tenemos la combustión lo tendremos hacia el costado inverso. Esto es algo a tener en cuenta, muy en cuenta, porque tendremos pérdidas. Estas pérdidas son en rendimiento y, por tanto, todo lo que tiene que ver con pérdidas de rendimiento es un consumo de combustible que no reproduce un trabajo. El hecho de disponer de una biela más larga origina que el grado de inclinación que dispondremos sea inferior, y un grado de inclinación inferior aporta una presión sobre el cilindro inferior también. Fijaos, esto sería la imagen en un pistón de aluminio y este en un pistón de acero. El hecho de tener una biela, de disponer de una biela más larga, produce que tengamos menos incidencia sobre el cilindro. Tener menor incidencia sobre el cilindro automáticamente no solo es algo que vamos a perder en fricción, que por tanto es ganancia, sino que además estamos aprovechando el movimiento para algo que necesitamos. Por último, la delgadez con la que nos permite trabajar el acero permite unos pasos de refrigeración sustancialmente más generosos que en un pistón de aluminio. Fijémonos que el hecho de disponer de un paso de un calibre determinado no es aleatorio, es lo que nos permite el paso para no adelgazar más de la cuenta las paredes. En un pistón de aluminio tenemos una dimensión desde el propio orificio hasta la cámara de combustión, y también tenemos una dimensión desde este orificio hasta los segmentos. En el pistón de acero, lógicamente por su mayor resistencia, permite que los pasos sean mucho más generosos. El hecho de disponer de un paso mucho mayor permite al aceite acercarse mucho más al punto que deseamos, en este caso la cámara de combustión y el dorso de los segmentos, especialmente el primero, que es quien recibe la mayor cantidad de calor. Esto no solo contrarresta la diferencia en conducción de materiales, sino que además ayuda a estabilizar mucho la temperatura del pistón. El último aspecto a tener en cuenta en el vídeo de hoy es la forma en la que vamos a encontrar los pistones de acero. Esto es algo que a priori todos pensamos, o la mayoría pensamos, que el pistón de acero únicamente se ve en este formato, cosa que no es así. No me tengan en cuenta que este pistón no es de acero, pero no tenía ninguno a mano de esta marca y he optado por mostrar este. Por ejemplo, Motor Service, en su división Colben Smith, cree mucho más en construir la falda completa. Y esto es por una cuestión de vibraciones. La vibración tiene una consecuencia directa, que es la cavitación, algo terrorífico dentro de los motores. Otro día hablaremos de ello porque realmente es el causante de muchas de las averías y es silenciosa. ¿Tiene algo que ver uno es mejor que el otro? ¿Qué es lo que sucede? Simplemente no son intercambiables. Si disponemos de un motor con 6 pistones de este tipo, lo que no podemos hacer es sustituir uno de este tipo por uno de este, y viceversa. La única manera de poderlos tener compensados es que los 6 equipos sean del mismo fabricante. Y esto lo remarco mucho porque he visto enormes salvajadas de intercambio de piezas, incluso siendo la cabeza distinta. No me despido sin antes recordaros que todos los puntos que hemos revisado a lo largo de este vídeo pueden ser alterables por una cuestión básicamente de que cada fabricante trabaja de una manera. Por tanto, si su producto en definitiva tiene una necesidad distinta, van a producirlo en función de los resultados esperados y no acorde a un global. Lo que hemos visto, por tanto, es genérico. ¿Aplicable la gran mayoría de cosas? Sí. De forma particular hay que estudiar cada caso en su debido momento. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!